fe salvadora, segunda parte. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Soy el pastor José Juárez de la Primera Iglesia Bautista de Colony. Suscríbase a pibdacolony.org. Una persona puede ir a la iglesia y estar aún en gran oscuridad. Una persona puede aprender mucho de la Biblia y aún así estar confundida y oscurecida en su comprensión de lo que leen. Es mi oración que Dios mismo abra los ojos de vuestro entendimiento, como dice Efesios 1:18, mientras predico estas palabras del Señor. Solo cuando Dios lo haga, serás capaz de digerir algunas de las verdades en este versículo. La fe salvadora personal, en la forma en que las Escrituras lo entienden, involucra más que el simple conocimiento. Por supuesto, es necesario que tengamos cierto conocimiento de quién es Cristo y de lo que Él ha hecho, porque ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Nos dice Romanos capítulo 10, versículo 14. Incluso los demonios saben quién es Dios y conocen los hechos acerca de la vida de Jesús y de su obra salvadora. Porque Santiago nos dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Santiago capítulo 2, versículo 19. Pero ciertamente ese conocimiento no quiere decir que los demonios se vayan a salvar. Además del conocimiento de los hechos del Evangelio y de la aprobación de esos hechos, a fin de ser salvo, yo debo decidir depender de Jesús para salvarme. Al hacerlo, paso de ser un observador interesado de los hechos de la salvación y de las enseñanzas de la Escritura, a ser alguien que entra en una nueva relación con Cristo Jesús como una persona viviente. La fe salvadora es confianza en Cristo Jesús como una persona viviente para el perdón de los pecados y la vida eterna con Dios. Tenemos una situación legal ante Dios. ¿Cuál es nuestra situación legal ante Dios? Nuestros pecados han quedado perdonados. Esta debe de ser una declaración legal. Wayne Grudem lo está definiendo de una manera comprensible. Lo vamos a analizar bajo esa cobertura que tiene él. Hay una declaración legal concerniente a nuestra relación con las leyes de Dios, estableciendo que estamos completamente perdonados y que ya no estamos sujetos a ningún castigo. Una comprensión correcta de la justificación es absolutamente esencial para toda la fe cristiana. Cuando el apóstol Pablo nos da una perspectiva general del proceso mediante el cual Dios nos aplica la salvación, menciona explícitamente la justificación. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Romanos 8:30. Como explicamos en el sermón anterior, la palabra llamó
aquí se refiere al llamamiento eficaz del Evangelio que incluye la regeneración y produce de nuestra parte la respuesta de arrepentimiento y fe, o sea, conversión. Después del llamamiento eficaz y de la respuesta que indica de nuestra parte el paso siguiente en la aplicación de la redención, es la justificación. Pablo menciona aquí que esto es algo que Dios mismo hace. A los que llamó, a estos también justificó. Pero bien, la justificación incluye una declaración legal de parte de Dios. Wayne Grudem lo explica así. El uso de la palabra justificar en la Biblia indica que la justificación es una declaración legal de Dios. El verbo justificar en el Nuevo Testamento, del griego dikaio, tiene una gama de significados, pero el sentido más común es el de declarar justo. Por ejemplo, leemos, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el mismo bautismo de Juan. Lucas 7:29. Por supuesto, el pueblo y los recaudadores de impuestos no hicieron a Dios justo. Sería imposible que alguno de nosotros pudiera hacerlo. Más bien, ellos declararon que Dios era justo. Este es también el sentido del término en pasajes donde el Nuevo Testamento nos habla acerca de que nosotros hemos sido declarados justos por Dios. Romanos 3:20, 26, Romanos 28:5, 1 y 8:30. Este sentido es particularmente evidente. Por ejemplo, en Romanos 4:5 nos dice, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquí la idea de que la justificación es una declaración legal es también bastante evidente cuando se contrasta la justificación con la condenación. Pablo nos dice, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Romanos 8:33-34. Condenar a alguien es declarar que esa persona es culpable. Lo opuesto a la condenación es la justificación, que en este contexto debe significar declarar que alguien no es culpable. Esto es también evidente en el hecho de que el acto de Dios de justificar se da al responder Pablo a la posibilidad de que alguien presente acusaciones o cargos en contra del pueblo de Dios. Una declaración así de culpabilidad no puede sostenerse ante la realidad de la declaración de Dios de justicia. Un tercer punto que vamos a analizar ahora sería que somos justos
por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Solamente justos por la justicia de Cristo. Cuando decimos que Dios nos atribuye la justicia de Cristo, queremos decir que Dios ve la justicia de Cristo como nuestra, o considera que nos pertenece a nosotros. Él lo acredita en nuestra cuenta. Leemos, creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia, en Romanos 4:3, citando Génesis 15:6. Pablo nos explica, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Romanos 4:5-6. De esta manera, la justicia de Cristo viene a ser nuestra. Pablo dice que nosotros somos los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia, en Romanos 5:17. Cuando Cristo sufrió y murió por nuestros pecados, derramando su sangre preciosa, nuestro pecado le fue imputado a Cristo. Dios lo vio como que le pertenecía y Jesús pagó el castigo correspondiente. Cuando Cristo sufrió y murió por nuestros pecados, nuestro pecado le fue imputado a Cristo. Dios lo vio como que le pertenecía y Jesús pagó el castigo correspondiente. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, debido a que el precio ha sido pagado, pero en su totalidad por la obra de Jesús en la cruz. Su sangre preciosa nos hace justicia. La justicia de Dios hacia nosotros es eternamente satisfecha. Es solamente a través del sacrificio en la cruz por nuestro Salvador Jesús que somos declarados justos sin merecerlo. El pecador creyente está firme ante Dios, no en su propia estimación, la cual en realidad no es justicia, pero en la justicia de Jesucristo, sí. Ahora, esta es la verdadera justicia de Cristo, que Dios da a los pecadores que se arrepienten y ponen su fe en Cristo. ¿Permanece usted en una relación perfecta con Dios? ¿Tiene usted paz en su corazón? Porque usted sabe que está en Cristo. ¿Está confiando en su propia justicia de buenas obras y cumplimientos o en la justicia de Cristo? Lo invito ahora a que acepte a Cristo Jesús como su Salvador personal y reciba la vida eterna. Gracias por su atención. Le pedimos que se suscriba a pibdacolony.org, en donde le serviremos los sermones de todos los domingos. Bendiciones.